El teorema de Tales, el teorema de Tales indica o tiene como condiciones que las rectas, cuando son las rectas paralelas, cuando son cortadas por una secante, o bueno, por dos secantes, forman los segmentos que se forman entre esas rectas paralelas al pasar las secantes tienen unas particularidades. La particularidad de eso es lo siguiente. Dice que, y ya descrito de forma un poco más concreta, cuando tres o más rectas paralelas son cortadas por dos secantes, las secantes son azules, o concurrentes, los segmentos compartidos entre las rectas paralelas son proporcionales. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que los segmentos que se definen entre esas rectas paralelas van a ser proporcionales. ¿Qué significa proporcionales? Que vamos a tener la posibilidad de identificar algunas relaciones numéricas. ¿Cuáles relaciones numéricas van a ser esas? Bueno, en este caso vamos a poder decir que el segmento AB, vamos a escribirlo de otro color, el segmento AB sobre el segmento BC va a ser igual, más bien sería a la medida del segmento DE sobre la medida del segmento EF. Entonces, cuando tenemos esas condiciones, tres rectas paralelas, y esas tres rectas paralelas son cortadas por dos secantes, los segmentos que se determinan, que están representados por esas letras AB, ¿verdad? Que es la distancia entre A y B, van a ser proporcionales de esa forma. Entonces, ahí tenemos esa situación. Veamos en una situación concreta. Por ejemplo, si ustedes observan, aquí tenemos la misma condición. Sin importar cuál sea la modificación, la longitud de AB, que se representa con 1.77, sobre la longitud 2.49, o de ese segmento BC, va a ser igual a 1.55 sobre 2,18. Entonces siempre esa relación se va a cumplir sin importar la modificación que hagamos a esta recta secante. Entonces si las rectas son paralelas, sin importar cómo se muevan, siempre esas divisiones, por decirlo de alguna manera, pero ya sabemos que son razones también, van a mantenerse iguales. Entonces si yo cambio esto, si yo cambio estas longitudes, siempre el dividir lo que mide AB sobre lo que mide BC va a ser igual a lo que mide DE sobre lo que mide EF. Esas serían las propiedades que permite el teorema de Tales. En esta figura se puede verificar la semejanza, la proporcionalidad de los segmentos. Se cumple que las tres rectas son paralelas y esos números que están en azul son las longitudes de los segmentos indicados. Entonces, por ejemplo, tenemos que AB sobre BC va a ser igual a DE sobre EF. Entonces, ¿cuánto vale AB? AB vale 2, BC vale 5, DE vale 3 medios y EF vale 15 cuartos. Si ustedes verifican eso, hacen la división correspondiente o las divisiones correspondientes, dividen 2 entre 5, eso me da 2 quintos, ¿verdad? No hay mucho que decir. Ahora, la otra tiene que darme también 2 quintos. Veamos si es cierto. ¿Qué vamos a dividir? O vamos a escribir, pues los 3 medios, que es el número de arriba, dividido entre 15 cuartos. Entonces tendríamos que es específicamente 2 quintos. A eso me refiero cuando digo que
las dos divisiones me dan igual. Entonces, sin importar cuáles, si las dos rectas son paralelas, sin importar cuáles sean las medidas, los segmentos que determinan van a ser proporcionales. Entonces, ¿qué quiere decir proporcionales? Que esta longitud sobre esta otra va a ser igual a esta longitud sobre esta longitud, sin importar cuáles sean los valores, siempre que se cumplan las condiciones, que son que la recta determine la medida de EF. EF es ese segmento o esa parte que está haciendo falta ahí. ¿Quién es EF? EF lo que mide desde E hasta F. Resulta que podríamos hacer que AB, o sea, el segmento de aquí, que vale 3, sobre BC es igual a DE, que es este otro segmento que mide 2, sobre EF. Resulta que AB, si sabemos cuánto vale, AB vale 3, BC vale 4 y DE vale 2. Luego EF, no sé cuánto vale EF. Entonces, este ejercicio se vuelve a uno muy similar a los que estuvimos haciendo en semejanza. En semejanza existía la proporcionalidad de lados y que por lo que llamábamos regla de 3 podíamos calcular el valor faltante. Para resolver este ejercicio tenemos que identificar como quien visualiza una X. Si visualizamos una X en esta igualdad, noten que de esas dos líneas hay una línea que tiene en ambos extremos números, en este caso el 4 y el 2. Siempre para encontrar el valor del término faltante vamos a multiplicar de esa línea los números que los que están completos, por decirlo de alguna manera, o sea, los que están los dos. Entonces vamos a multiplicar 4 por 2 y vamos a dividir entre el otro que falta, que sería dividido entre 3. Resolvemos eso en calculadora y sería, bueno, igual lo pueden hacer mentalmente, ¿verdad? 4 por 2 dividido entre 3 y eso me daría 8 tercios. Quiere decir que el valor faltante, o sea, EF, va a ser igual a 8 tercios. Vamos. En este caso tendríamos que identificar quiénes van con quién. Podríamos luego ver que no hace ni falta visualizar los términos o las letras que me representan medidas de segmentos. Basta con identificar algo como AB sobre BC es igual a DE sobre EF. Y como les digo, no es la única alternativa que vamos a tener. Podríamos hacerlo estamos haciéndolo en este momento en esta dirección, ¿sí? Podemos hacerla en esa dirección, AB sobre BC y DE sobre EF. Entonces, AB, ¿cuánto vale? Pues AB vale 7, BC, no sabemos cuánto vale BC. Sí sabemos que es 5. Luego, DE, no lo sabemos, de hecho es lo que nos preguntan, nos lo preguntan como DE. Y EF vale 4. Entonces, DE sería igual a 7 por 4 dividido entre 5. 7 por 4 dividido entre 5 lo podemos calcular como 7 por 4 dividido entre 5, ya sabemos que va a dar 28 quintos. Tendríamos que DE es 28 quintos. De pronto alguno de ustedes lo hizo de manera distinta y de hecho no es la única forma de hacerlo. Podemos hacerlo colocándolo de arriba hacia abajo y ustedes dirán, bueno, me va a dar diferente. Pues no, en realidad no me da diferente. Podríamos hacer AB sobre DE
igual a BC sobre EF. Y resulta que AB es 7, DE no sé cuánto vale, BC es 5 y EF es 4. De igual forma, nos damos cuenta que DE es igual a 7 por 4 dividido entre 5. Resolvemos y la misma operación, ¿verdad? Nos va a dar exactamente los mismos 28 quintos, que es la respuesta. ¿Qué me representa 28 quintos? Pues 28 quintos es específicamente es lo que mide este segmentito que está aquí. Cualquiera de las dos alternativas me da los. Aquí sería AB sobre BC igual a DE sobre EF. Entonces AB vale 3, BC vale 5, DE no lo conozco, valor, y EF vale 4. Tendríamos ahí que DE es igual a 3 por 4 dividido entre 5. Y eso sería 12 quintos. 12, ajá. DE es 12 quintos. Para este ejercicio se solicita el valor de X, ¿verdad? No está la indicación, pero eso es lo que se pide. Entonces lo que haríamos es simplemente colocar 4 sobre 10 y X sobre 15. Para encontrar el valor de X tenemos que multiplicar 4 por 15 dividido entre 10. Entonces, para encontrar ese valor de respuesta, sería 4 por 15 dividido entre 10. Eso nos daría 6. Quiere decir que el valor faltante de X sería 6.